In Europe, En Europa we have a crisis estamos en crisis, of faith, una crisis de fe, a crisis of belief in Jesus Christ, the Son of God. una crisis vinculada con la creencia a Jesús como Hijo de Dios. If you look at this map, you can see something very interesting. Si miráis este mapa podéis ver algunas cosas muy interesantes. The darker the color, the larger the people believe in Christ, the more the people believe in Christ. Cuanto más oscuro es el color, más gente encontramos que cree en Jesús. The lighter the color, Cuanto the más- less belief. Cuanto más claro es el color, menos se cree. It's interesting that the Protestant countries in Europe Es interesante que los países protestantes de Europa are the most atheistic countries today. son en la actualidad los países más ateos. And I don't believe that that is a coincidence. Y no creo que sea una coincidencia, Because when God rises up a movement, porque cuando Dios levanta un movimiento, Satan does everything to squash that movement. Satanás hace todo lo posible para aplastarlo. And my wife and I were traveling through Europe 5 times this year. Este año mi esposa y yo hemos viajado por Europa 5 veces. This is our 6th trip, Este es nuestro 6º viaje. leading Reformation tours. Hemos dirigido o coordinado tours relacionados con la Reforma. And when we would arrive in Germany, for instance, Y cuando, por ejemplo, llegamos a Alemania and we would come to the city of Worms where Luther took his stand, y cuando llegamos a la ciudad de Worms, donde Lutero clavó su tesis, our local tour guides would ask us, los guías locales nos preguntaban, "Who are you people?" ¿quiénes sois, gente? We used to have buses and buses of tourists coming to see these places. Antes teníamos buses y buses de gente que venía a ver estos lugares, Now we don't see anyone anymore. pero ya nadie más viene. But you've brought 5 groups here this year. Pero vosotros habéis traído a 5 grupos este año, 60 people in every group. 60 personas en cada grupo. Who are you people? ¿Quiénes sois? In Geneva. En Ginebra. Who are you people? ¿Quiénes sois? We had a Hope Channel flag Teníamos una bandera de Hope Channel, because one of the groups was a Hope Channel group. porque uno de los grupos era perteneciente a Hope Channel. And one of the ladies said, "I was watching your television station last week." Y una de las mujeres le dijo, estábamos mirando vuestro canal de televisión la semana pasada. Who are you people? ¿Quiénes sois, gente? People are looking for faith today. La gente está buscando fe hoy. And today we want to talk about the faith of Jesus Christ. Y hoy queremos hablar de la fe de Jesucristo. The mission that we have in this world. La misión que tenemos en este mundo. And everywhere Y en todas partes. that I have gone, En todos los lugares en los que he estado. I'm an archaeologist, but I also do evangelism. Soy arqueólogo, pero también hago evangelismo. I've never been in a territory Nunca he estado en ningún territorio where the pastor comes to me or the union president comes to me donde el pastor o el presidente de la Unión haya venido a mí and says, "This will be a piece of cake. This is easy. y me haya dicho, esto va a ser súper fácil. We don't have any challenges here. Here it's going to be easy to save Aquí no folks." tenemos desafíos, aquí el evangelismo va a funcionar. But where God is at work Pero donde Dios está and the trabajando Holy Spirit is at work, y donde el Espíritu Santo se está manifestando, the impossible becomes possible. lo imposible se convierte en posible. And we want to talk about that Y today. queremos hablar de eso hoy. This is a recent author that I've been reading quite a bit about. Este es un autor del que recientemente he estado leyendo bastante. Eric Metaxas is a Christian author of Greek origin. Eric Metaxas es un autor cristiano de origen griego. He's written many books. Ha escrito varios libros. One of the best books written on Martin Luther, 700 pages, was written by him. Uno de los mejores libros escritos sobre Martín Lutero, un libro de 700 páginas, fue escrito por él. He's not a theologian. No es un teólogo, He's a professional writer, es un escritor profesional. but he's also a apologist for Christianity. Pero también es un apologista, un defensor del cristianismo. And 2 years ago, he published this book, Y hace 2 años que publicó este libro. Is Atheism Dead? ¿Está muerto el ateísmo? And the entire book is showing that recent discoveries that have been made is showing that God, in fact, does exist. Y él demuestra en este libro que a través de diferentes descubrimientos que se han hecho recientemente, Dios en realidad sí que existe. His book is divided into 3 parts. Su libro está dividido en 3 partes. The first part starts with science, La primera parte empieza con la ciencia, because all of us who live in the Western world know that that is one of the greatest challenges we have for Christianity today. porque todos los que vivimos en el mundo occidental sabemos que la ciencia es uno de los grandes desafíos que los cristianos afrontamos hoy. But he shares how recent discoveries in science in the area of astronomy
Pero él muestra como ciertos descubrimientos relacionados con la ciencia en el área de la astronomía, in the area of biochemistry, en el área de la bioquímica and other scientific realms, y en otras ramas de la ciencia, that science and scientists are making progress in understanding that the world must have some kind of intelligent design. que la ciencia y los científicos están desarrollando este concepto de que el universo tal y como lo conocemos debe tener algún tipo de diseñador inteligente. In the second third of his book, El segundo tercio de su libro he focuses on archaeology and history. se enfoca en la arqueología y la historia. And in the third part of his book, Y la tercera parte de su libro, he deals with philosophy and epistemology. él trata de la filosofía del conocimiento, la epistemología. And he asks the question, what is truth? Y él hace la pregunta, ¿qué es verdad? Because in our world, that's the biggest question, isn't Porque it? en nuestro mundo es una de las grandes preguntas, ¿qué es la But I want verdad? to ask you a question today. Pero os quiero hacer una pregunta hoy. Why archaeology and history? ¿Por qué arqueología e historia? Why would this author, who is writing a book for lay people, spend more than a third of the book focusing in this area? ¿Por qué este hombre que está escribiendo para un público laico pasa o invierte un tercio de su libro en estas dos áreas? And we're going to try to answer. We've been answering that question this weekend. Hemos intentado responder a esta pregunta este fin de semana I believe the primary reason is this, y creo que la primera razón es esta, that the Bible has two things that make it completely unique when compared to all the other world religions. que la Biblia tiene dos cosas que la hacen absolutamente única comparado con cualquier religión del mundo. The first one is La primera es that the Bible is constituted in history. que la Biblia está arraigada en la historia. From the beginning, from the very beginning of Scripture, Desde el principio de la Escritura, the Bible is moving forward through history la Biblia se mueve hacia adelante en la historia, to the final fulfillment and promises of the prophecies of Jesus Christ. hasta el cumplimiento final de las profecías prometidas por Jesús. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. There is an absolute beginning, Hay un principio absoluto, but there's a linear view of history after the fall because God has a solution to the human problem. pero hay un cumplimiento lineal después de la caída porque Dios tiene una solución para este problema And del already in pecado. Genesis 3:15, he makes a promise Y en Génesis 3:15 Él hace una promesa that a Messiah would come. de que el Mesías vendría. Some scholars would suggest Algunos estudiosos sugieren that there are over 350 prophecies of the Messiah in the Old Testament. que hay más de 3.000 profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Some of them are very specific, Algunas de ellas son muy específicas and we will talk about those. y de esas hablaremos. So the Bible teaches that there's a God who intervenes in human history. La Biblia muestra y enseña que hay un Dios que interviene en la historia humana. He not only created the world in 6 days No solamente creó el mundo en 6 días and rested on the seventh, y descansó el séptimo, but he also has been intervening in history since that time. sino que desde ese tiempo Él ha estado interviniendo en la historia. He's been sending prophets. Ha estado enviando profetas. He miraculously delivers the Israelites from the land of Egypt. Libró a los israelitas de la tierra de Egipto de forma milagrosa. And over again, he is trying to reach his people. Y una y otra vez Él está intentando alcanzar, tocar a su gente. The ultimate intervention in human history La intervención más sublime en la historia humana was when Jesus came on the cross of Calvary. es cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. The Christ made man, El Cristo hecho hombre, 100% God, 100% human. 100% humano, 100% The divino. great mystery of the ages Es el gran misterio de los siglos. came into this world to show us what God was like Él vino para mostrarnos cómo es Dios en and realidad fulfilled those promises made in the Old Testament. y cumplir esas promesas hechas en el Antiguo Testamento. So today we want to start with looking at archaeology. Así que hoy vamos a mirar la arqueología. What does archaeology tell us about the world around Jesus? ¿Qué es lo que la arqueología nos dice del mundo alrededor de Jesús? What does it tell us about the people who the Bible talks about surrounding Jesus? ¿Qué es lo que nos dice acerca de esa gente que rodeaba a Jesús, según la Biblia? And what we've found in more recent years is very interesting. Y lo que hemos encontrado, descubierto en los últimos años, es muy interesante. We have, this is a National Geographic issue Aquí tenemos un número del National Geographic focusing on King Herod.
que se centra en el personaje, el rey Herodes. We know that Herod was alive when Jesus was born in Bethlehem. Sabemos que él estaba vivo cuando Jesús nació en Belén. Herod was also one of the great builders of the ancient world. Nos encontramos con este hombre que es uno de los grandes constructores del mundo antiguo. Here he is called the architect of the Holy Land. Aquí se le llama el arquitecto de la Tierra Santa. But Herod was also a man obsessed with power. Pero este hombre también era un hombre obsesionado con el poder. Everything that he did surrounded the question of how to retain power, Todo lo que él hacía tenía que ver con el hecho de cómo retener poder, how to make sure that Rome continued to be in charge of the area of Judea. cómo asegurarse de que Roma seguía a cargo de la zona de Judea. Herod was a paranoid man. Era un hombre paranoico. According to the writings of Flavius Josephus, De acuerdo con los escritos de Flavio Josefo, we get some very important details. nos encontramos con algunos detalles muy In importantes. order to consolidate his power in this part of the world, Para poder consolidar su poder en esta parte del mundo, he married a local Hasmonean princess. él se casa con una princesa jasmonita Her name was Miriam. que se llamaba Miriam. It was a political marriage, Era un matrimonio político, but she was also the love of his life. pero también era el amor de su vida. But he had a half sister. Pero ella tenía una media hermana Her name was Salome, que se llamaba Salomé and she did not like Miriam. y no le gustaba a Miriam. She became very jealous of her, Se puso muy celosa de ella and she would whisper in Herod's ear all kinds of lies about his wife. y esta mujer Salomé le susurraba al oído de Herodes un montón de create- mentiras acerca de su esposa To create a separation between them. para que se separaran And she was successful. y tuvo éxito. One night, Herod was drunk, Una noche Herodes estaba borracho and Salome was with him again. y Salomé de nuevo estaba con él And she accused his wife of being involved in another relationship with another man. y acusó a la esposa de Herodes de estar en relación con otro hombre. Herod became furious in his drunkenness, Herodes borracho se volvió furioso and he ordered his wife's death at that moment. y ordenó que la mataran a su esposa. And when he woke up the next morning Y cuando se levantó al día siguiente and his wife had been killed, y su mujer había sido muerta, Josephus writes that he was never the same again. Josefo dice que él nunca volvió a ser el mismo From hombre. that moment on, Herod's mind, something changed in his mind. Algo se le rompió en la mente. He suffered from a mental health problem for the rest of his life. A partir de ese momento empezó a sufrir un problema mental. During the night, he would call out for her. Por la noche empezaba a gritar su nombre. Sometimes the guards would come and he would mistake the guards for his wife. A veces venían los guardias para ver qué pasaba y él los confundía como si fueran su esposa. He and Mariamne had two sons. Él y Mariana tenían dos hijos, Their names were Aristobulus and Alexander. Aristóbulos y Alexander. They were sent to Rome for education. Ellos habían sido enviados a Roma para ser And when educados. they came back to Palestine, to Judea, Y cuando volvieron a Palestina, a Judea, then they were very young, they were very handsome, they were very popular with the people. eran jóvenes, atractivos, eran populares en la gente. And Herod became suspicious of them. Y Herodes empezó a tener sospechas What acerca if de they ellos. take my throne and take my life before it's my time? ¿Y si me quitan el trono y me quitan la vida antes de tiempo? So he ordered his two sons killed. Así que ordenó que a sus dos hijos también los mataran. This was the life of Herod. Esta era la vida de Herodes. Scared of his family, Asustado de su familia, scared of an uprising from the Jews, asustado de cualquier levantamiento de parte de los judíos, paranoid about an uprising from Cleopatra and maybe Mark Antony in Egypt. paranoico, perdido con cualquier levantamiento que pudiera venir de He Egipto. lived in a state of fear. Él vivía en un estado siempre de temor. Just before his own death in Jericho, Antes de su propia muerte en Jericó, he learned of a plot to poison him. había escuchado de un complot para envenenarlo. One of his close associates was killed as a result of that. Uno de sus socios más cercanos había sido asesinado de esta manera. And he ordered his son Antipater killed for this crime because he believed his son was Y responsible. de hecho él pensó que su hijo Antipater era el responsable de este asesinato y lo mandó matar. Herod died a few days later. Herodes murió unos días después. Caesar Augustus would say about Herod, César Augusto llegó a decir acerca de Herodes: "It is better to be a pig eating the scraps from underneath Herod's table es mejor ser un cerdo comiéndose las migajas debajo de la mesa de Herodes than to be a family member sitting around the table." que ser uno de los miembros de la familia sentados alrededor de la mesa.
This was Herod the Great. Este era Herodes el Grande. He built fortresses all over the territory of Judea. Él construyó, edificó fortalezas alrededor de todo el territorio de Judea. The yellow marks here indicate these fortresses. Las marcas amarillas muestran esas fortalezas. And these were within one day's journey of each other. Y todas estaban a un día de distancia unas de otra. So if anything happened, he could quickly get to one of these Así fortresses. que si algo pasaba, él podía llegar rápidamente a una de estas fortalezas. One of these fortresses is located only 6 kilometers south of Jerusalem. Una de estas fortalezas está localizada a 6 kilómetros al sur de Jerusalén. He named it after himself. Él la nombró con su propio nombre. Many of these kings had no problem naming things after themselves. Muchos de estos reyes no tenían ningún problema en poner su nombre en He muchas built an cosas. elaborate palace down below, Él hizo un gran palacio abajo and then he built a fortress. It almost looks like a volcano when you go there today. y construyó una fortaleza en algo que hoy parece un volcán. It's the third largest fortress of its kind in the entire Roman Empire. Es la tercera fortaleza más grande de este tipo en todo el Imperio Romano. And you have to remember, the Temple Mount that Herod expanded to build the temple on, that Temple Mount, Y de hecho tenéis que recordar que el monte del templo él lo expandió para poder seguir ampliando el templo. was the largest building in the entire Roman Empire. Y ese templo ampliado por Herodes era el edificio más grande de todo el Imperio Romano. 2.5 times the size of the Colosseum in Rome. Era 2 veces y medio el tamaño del Coliseo de Roma. Well, there was an archaeologist Había un arqueólogo who began to excavate at Herodium in the 1960s. en que en los 60, 1960, empezó a excavar en el Herodium. He had read in Josephus's writings that Herod was buried at Herodium, Él había leído en los escritos de Flavio Josefo que Herodes había sido enterrado en el Herodium. and he dreamed of finding the tomb of Herod the Great. Y su sueño era encontrar la tumba de Herodes el Grande. What kind of wealth would be buried there? ¿Cuánta riqueza habría enterrada en ese lugar? What kind of scientific discovery would that be? ¿Qué descubrimiento científico sería el poder descubrir la tumba? So he thought it might be in the palace below, Así que pensó que podría estar en el palacio abajo. and when he didn't find it there after years of searching, Y después de años de búsqueda, cuando no lo encontró allí, he looked in the fortress above, empezó a mirar en la fortaleza arriba. and when he couldn't find it there after years of Y searching, después de años de búsqueda, cuando no lo pudo encontrar allí, he took a break, tomó un descanso and he went to Caesarea Maritima to y excavate. se fue a Cesarea Marítima a excavar. And then he went to Masada to Y excavate. después se fue a Masada a excavar. And at the very end of his life, when he was in his 70s, Y al final de su vida, cuando estaba en He's- sus 70 años, he said, I'm going to come back to Herodium. voy a volver a Herodium. If it's the last thing I do, I'm going to find that tomb. Y si esto es lo último que voy a hacer, la voy a encontrar esa tumba. I tell my students when I tell this story Cuando hablo con mis estudiantes y les cuento la historia, that it's important to have dreams when you're young. les digo que es importante tener sueños cuando eres joven. I believe as Christians, God gives us purpose in our life. Creo que como cristianos Dios nos da propósito en nuestras He vidas. inspires us to have dreams about what to accomplish for Him. Él nos inspira a alcanzar sueños para Él. But there's a really important lesson to also learn in life. Pero también hay una importante lección que aprender en la To vida. accomplish your dreams, you have to take the little steps to get to those places. Para cumplir tus sueños tienes que tomar los pequeños pasos para alcanzar ese lugar. And you have to have perseverance. Y tienes que tener And you perseverancia. have to have Y tenacity. tienes que tener tenacidad. And you just have to persevere. Y tienes que perseverar. And that's what this man did. Y esto es lo que este hombre hizo. He went back in the interior and he looked in the interior of the fortress. He couldn't find it. Él fue al interior de la fortaleza, no la pudo encontrar. Finally, he decided to bring huge equipment and he took apart the whole side of the mountain. Al final trajo un gran equipamiento pesado, y empezó a destrozar una parte de la montaña. And he found a staircase. You can see it here, leading up. Y ahí podéis ver, encontró una escalera que iba hacia arriba, un camino. And at the top of the staircase, he found a tomb. Y al final de esa escalera encontró una tumba. It didn't say Herod the Great, No decía Herodes el Grande, but whose else could it be? pero ¿de quién más podría ser? With such a monumental staircase going from the palace below to this tomb Con above. esta escalera monumental que iba desde el palacio abajo hasta hacia arriba, hacia la fortaleza. This is Professor Netzer's smile on the day of the media release when he announced that Herod's tomb at last was found. Esta es la sonrisa del profesor Netzer cuando finalmente en los medios de comunicación se anunció que se había encontrado la tumba de Herodes. The tomb was in ruins. La tumba estaba en ruinas. I tell people my life is in ruins too. Yo también les digo a la gente, mi vida también está en ruinas. I excavate. Yo excavo.
I'm always living in ruins. Siempre estoy viviendo en ruinas. But this tomb had been completely destroyed. Pero esta tumba había sido totalmente destruida. There were no treasures left. No había ningún tesoro que quedara. Even the sarcophagus of the king Incluso el sarcófago del rey was completely smashed into pieces. había sido golpeado, había sido destrozado en pequeñas piezas. My good friend Orna Cohen is the chief conservator in the country of Israel. Mi buena amiga Orna Cohen es la responsable del patrimonio, el conservador de conservación del patrimonio de Israel. She's rebuilding the sarcophagus, which is now in the Israel Museum. Ahí la tenéis reconstruyendo el sarcófago que ahora está en el Museo de Israel. Herod the Great's tomb was destroyed La tumba de Herodes el Grande fue destruida because his memory was such a pain to the people that he served. porque su recuerdo era un dolor para esa gente a la que él había servido, reinado, They desecrated his tomb que shortly after his death. destrozaron, desacraron su tumba poco después de su muerte. Herod was not only obsessed with power, Herodes no solamente estaba obsesionado con el poder, he was hated for what he did to retain that power. sino que era odiado por lo que él había hecho para retener ese poder. We go next to Caesarea Maritima. Seguimos con Cesarea Marítima, vamos allí a continuación. This is the port city that Herod the Great built from scratch. Esta es la ciudad portuaria que Herodes el Grande construyó de cero. He named it after Caesar Augustus to congratulate himself with the Caesar in Rome. La nombró bajo el nombre de César para, de alguna forma, congratularse o acercarse al emperador romano. Paul the Apostle was imprisoned in Caesarea Maritima for 2 years before he was sent to Rome. Como sabéis, Pablo el apóstol fue encarcelado por 2 años en Cesarea antes de ser enviado a Roma. And in this theater in Caesarea, Y en este teatro en Cesarea, which faces a little bit on an angle out towards the sea. que tiene un cierto ángulo hacia el mar, Why? Because in that angle behind, you can see this area up here. I don't know if you can see my pointer, but this area up here. y This- sabéis, el ángulo corresponde con facilitar la visión del anfiteatro hacia ese punto. Up here is the beautiful palace that Herod the Great built for himself out into the sea. Porque ahí estaba el precioso palacio que Herodes había construido para sí mismo dentro del mar. And Herod wanted everyone who would meet in the theater Y Herodes quería que todos los que fueran al teatro, for any event para cualquier evento, to see his palace in the que background. pudieran ver su palacio al final. My friend Carlos and I have been to that theater. My friend Oscar. Oscar, sorry. I'm sorry. Hemos estado juntos, bueno, juntos no, pero hemos estado en el mismo sitio con los We were pastores. here. And here there is a wonderful, wonderful, wonderful inscription that was found. Y aquí hay una inscripción maravillosa que fue encontrada. It says Tiberium, Y ahí dice Tiberio, a monument set up for Tiberius, the king, the emperor. era un monumento levantado para Tiberio, el emperador. And then it says Pilatus. You can see you can see the last part of Pontius. Quizás Pontius, podéis ver la palabra Pontios, Eos here. Dios, ahí And Pontios then y Pilatus. Pilato. This is the first time we've ever found the name of Pontius Pilate outside of the Bible. Es la primera vez que encontramos el nombre de Poncio Pilato fuera de la Biblia. The Italians found it here in 1961. Los italianos lo encontraron en 1961. So we know that Herod the Great existed Así que sabemos que Herodes el Grande existió when Jesus was born. cuando Jesús nació. We know that Pontius Pilate existed Sabemos que Poncio Pilato existió at the time of Christ's death. en el tiempo de la muerte de Cristo. But a few years ago, in 1989, there was a new park that was being created south of Jerusalem. Pero hace unos años, en 1989, estaba siendo creado un parque al sur de Jerusalén. And while they were preparing the park, they found a tomb. Y mientras estaban preparando el parque, encontraron una tumba. And in this tomb, which was made for a large family, Y en esta tumba, que había sido construida para una familia grande, numerosa, they found a number of bone boxes. encontraron una serie de cajas de osorios. These bone boxes were for gathering the bones together and putting them in the tomb. Estos osorios son para poner los huesos de cualquier cuerpo y ponerlos en la tumba. This was the most ornate and beautifully decorated of all the bone boxes found.
Este es el osorio más decorado y más ornamentado de todos los que se encontraron. Over the years, we've found hundreds of these bone boxes around Jerusalem. A lo largo de los años hemos encontrado cientos de estos osorios alrededor de Jerusalén. This is one of the most beautiful. Este es uno de los más bonitos. On the side of the bone box, Y en uno de los costados there was a name inscribed in Aramaic, nos encontramos con un nombre escrito en arameo. and it says Joseph, the son of Caiaphas. Y dice José, el hijo de Caifás. And Caiaphas was the high priest during the time of Jesus' crucifixion. Y Caifás era el sumo sacerdote en el tiempo, en la noche de la The crucifixión de Bible Jesús. doesn't mention his name as Joseph, La Biblia no lo menciona como José, but Josephus calls him Joseph Caiaphas, high priest. pero Josefo sí que lo llama José el sumo sacerdote. So we can take the Bible, Así que podemos tomar la we Biblia, can take Josephus, podemos tomar a Josefo and we can take this artifact, y podemos tomar este artefacto and it gives a complete picture. y tenemos la imagen completa. And this tomb dates perfectly to the time period when Caiaphas would have died Y some esta years later. tumba data del periodo específico en el que Caifás probablemente había muerto unos años después. Now, what did Jesus say about himself? ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo? What did others say about Jesus? ¿Qué es lo que otros dijeron acerca de Jesús? Did he believe that he was the Messiah? ¿Acaso él creía que era el Mesías? Was he simply a good man? ¿Era simplemente un buen hombre? Was he a prophet? ¿Era un profeta? Who was Jesus ¿Quién era Jesús of Nazareth? de Nazaret? This is a big question Es today. una buena pregunta hoy. There are many books that have been written about the historical Jesus. Se escriben muchos libros acerca del Jesús histórico. Hardly anybody questions whether Jesus existed in the past, En la actualidad casi ya nadie cuestiona que Jesús existiera en el pasado, but was Jesus who he and others claimed him to be? pero ¿era Jesús lo que él y otros decían que era? Let's look at this passage from Matthew 16. Leemos en Mateo 16, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Who do men say that I, the Son of Man, am? ¿Quién dice la gente que soy? That's a really good question. Es una muy buena pregunta. He's with his disciples up in the north. It's a few days before he will die in Jerusalem. Está en el norte, está con sus discípulos unos días antes de morir en Jerusalén. He takes them to a place that is a place of pagan worship. Les lleva a un lugar que es un lugar de culto pagano. It is a place where there are temples that have been built to Caesar, Hay templos en ese lugar que están construidos en honor a César, temples that have been built to the ancient Greek god Pan. pues el dios Pan, que es el que toca la flauta. Templos dedicados a él. So this place is called Banias or Panias today, Por eso se le llama Panias a ese lugar but hoy. it was also known as Caesarea Philippi. Pero también se le conoce como Cesarea de Filipo. He takes them to this place Los lleva a este lugar and he asks them the question, y les pregunta, who do men say that I, the Son of Man, am? ¿quién dice la gente que soy? There are gods here. Aquí hay dioses. There's a huge rock here. Hay una gran roca aquí. But who am I? ¿Pero quién soy yo? And this is what they say. Y eso es lo que ellos dicen. Unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? But who do you say that I am? ¿Quién decís que soy? Have you ever been faced with that question? ¿Te han preguntado alguna vez así? Maybe at work, Quizás en el trabajo. people know you're a Christian. ¿Sabe la gente que eres cristiano? You're alone, maybe, in that environment. Quizás en ese entorno estás solo. And maybe people start asking questions about what you believe. Y quizás la gente empieza a preguntarte qué es lo que crees. Jesus is asking, who do you say that I am? Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? And Peter, who is always the first to answer, Y Pedro, que siempre es el primero en responder, he was the first one out of the boat to try to walk on the es water. el primero que intenta salir de la barca He para was the caminar por el first to mar. pull out his sword to cut off the high priest servant's ear. Es el primero que saca la espada para cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Peter speaks up. Pedro habla. And what does he say? ¿Y qué es lo que dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And what does Jesus say? ¿Y qué es lo que dice Jesús? He says, this is not from you, Peter, Esto no ha venido de ti, Pedro, but God has spoken through you. sino que Giving el you Espíritu these te lo ha words. revelado. Dios ha hablado a través de ti. It's a powerful moment in the life of Christ. Es un momento poderoso en la vida de Cristo. It's a teaching moment for the disciples. Es un momento de enseñanza para los discípulos. I am sure many times Estoy seguro de que muchas after veces, the death of Christ, después de la muerte de as Cristo, they are going out in their missionary journeys, cuando están viajando en sus as they're viajes spreading the misioneros, gospel message, compartiendo el mensaje del Evangelio, their minds go back to this moment in time. su mente volvió a este momento en la historia. And what does Jesus tell them at that point in time? ¿Y qué es lo que Jesús le dice en ese momento?
don't tell anyone yet, No les digáis todavía a nadie, because the time has not yet come. porque todavía no ha llegado el momento. But the time would come. Pero el momento llegará. And when that time came, Y cuando llegó ese momento, this testament este testamento came back to remind them of who Jesus was. llegó a su mente de quién era realmente Jesús. There were many times when Jesus said, I am. Hubo muchas veces en las que Jesús dijo, yo soy. I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Before Abraham was, I am. Antes de que Abraham fuera, yo soy. And when he said these things, they knew what he was talking about. Y cuando él decía estas cosas, ellos sabían de lo que hablaba. They knew that he was quoting from Exodus. Ellos sabían que estaba citando el Éxodo. When Moses was at the burning bush, Cuando Moisés estaba frente a ese arbusto ardiente, and when Moses asked, Who shall I say sent me? y cuando él dijo, ¿quién diré que me envía? And the voice from the bush said, Y la voz del arbusto dijo, I am that I am. yo soy el que soy. Tell them that the I am has Dil- sent me. Diles que el yo soy te ha enviado. And so Jesus Y Jesús, says, Before Abraham was, I am. antes de que Abraham fuera, yo soy. And the Jews knew exactly what he was saying Y los judíos sabían lo que le estaba because they were diciendo. ready to kill him at that moment for Porque blasphemy. en ese momento ya estaban dispuestos a matarlo por blasfemia. So Jesus knew what his mission was. Porque Jesús sabía cuál era su misión. Already as a young man when he was in the temple Ya siendo joven, estando en el templo, and his parents came to find him, y sus padres estaban buscándolo y vinieron a encontrarlo, Jesus said, I'm about my Father's business. estoy ocupándome en los negocios de mi padre. And he wasn't talking about Joseph. Y no está hablando de José. Jesus knew what he had come to do, Jesús sabía lo que había venido a hacer. and he was persistent to the end. Y él fue persistente hasta el final. The second thing that is unique when we talk about the Bible compared to all the other religious texts of world religions La segunda cosa que hace peculiar a la Biblia comparado con cualquier texto religioso is that the Bible consists of almost 30% prophecy. es porque la Biblia consiste casi un 30% en profecía. Some people would say 29% or so. Algunos dicen 29%, algo así. That's enormous. Es mucho. No other religious text contains this element. Ningún otro elemento o ningún otro texto religioso contiene este elemento. No other religious text contains the long-term prophecies that we are talking about that we find in Daniel, Revelation. Ningún texto religioso tiene profecías de largo término como las que encontramos en Daniel y Or the Apocalipsis, prophecies for the Messiah. o las profecías del Mesías. So I want to ask a question to you today. Así que os quiero hacer una pregunta hoy. Now, prophecy is only possible if you have a linear view of history. La profecía, desde luego, solamente es posible si tienes una historia que es lineal. The Bible gives us a linear view of history. Y la Biblia nos da una perspectiva lineal de la historia. The non-monotheistic religions of the world, Las religiones que no son monoteísticas they teach a cyclical view of history. enseñan una visión cíclica de la historia. It's interesting that on Metaxas's book, there was a serpent eating its own tail. That's a cyclical view. The Whose Book. En el libro que hemos visto al principio del autor griego vemos una serpiente que está enrollada. But the Bible teaches a linear view of history. Pero la Biblia, en cambio, muestra un And that cumplimiento means o un desarrollo lineal de la historia. Believers in Scripture Los creyentes en la Escritura have a future and a hope. tienen un futuro y una esperanza. Believers in Scripture Los creyentes en la Escritura have a promise of a fulfillment in the future. tienen una promesa de cumplimiento en el futuro. Believers in Scripture Los creyentes en la Escritura have promises that are given to them tienen promesas que se les han sido dadas, that they know they can trust will be fulfilled in the future. que pueden confiar en que se van a cumplir en el futuro. So we think about the book of Daniel, Pensemos en el libro de Daniel, where we have some of the longest time prophecies ever recorded. en las que tenemos las profecías más largas que jamás hayan registrado. One of those is the 490-year prophecy of Daniel chapter 9. Una de ellas es la profecía de los 490 años de Daniel capítulo 9. It pinpoints exactly when Jesus' ministry would begin. Señala de Galilee. forma específica cuándo el ministerio de Cristo iba a empezar en Galilea. It pinpoints exactly when Jesus would be crucified on the cross in the middle of the 7 weeks or 7 days. Señala de forma Last week. específica cuando Cristo sería crucificado al mitad de la última semana. It pinpoints specifically when the last point in time of the probation of the nation of Israel would come to a close. Señala de forma específica cuando el tiempo de gracia hasta el pueblo judío sería cerrado. When Stephen was stoned in AD 34,
en el apedreamiento de Esteban en el año 34. was precisely 490 years after the prophecy began. Y ese fue el cumplimiento específico y concreto de los 490 años de esta profecía que había How is sido that even vaticinado. possible? How is ¿Cómo that es even possible? posible? How is that even possible for us to know what's going to happen in the future? ¿Cómo puede ser para nosotros posible adivinar lo que va a pasar en el futuro, And the saberlo? answer is it's impossible for us, Y la respuesta es que para nosotros es imposible, but it is possible for God. pero es posible para Dios. And God tells us in Galatians Y Dios nos dice en Gálatas that when the fullness of time had come, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, God sent forth his son. Dios envió a su Hijo. So let's look at some of the mathematics behind some of this. Hablemos de las matemáticas detrás de estos elementos. What is the probability for these prophecies to be fulfilled in the life of one person? ¿Cuáles son las probabilidades de que estas profecías se cumplan en la vida de una persona? There was a statistician many years ago, Hubo un estadista hace muchos años, and he gave a class assignment. He was a Christian mathematician, él era un matemático cristiano y se le dio un trabajo en la clase and over a number of semesters, he gave his students an assignment in his statistics classes. y él en sus clases a sus estudiantes les dio clases de estadística, unos ejercicios. Let's look at some of the prophecies of the Old Testament. Miremos algunas de las profecías del Antiguo Testamento. Let's kind of figure out what the probability of those prophecies to be fulfilled in one person would be. Intentemos averiguar cuál sería la probabilidad de que estas profecías se cumplan en la vida de una persona. Let's add them all together to find a total probability. Sumémoslas todas juntas para ver la probabilidad final And so that's what they did. y esto es lo que hicieron. Here are some specific prophecies relating to the Messiah that would come. Aquí nos encontramos algunas profecías específicas acerca del Mesías que habría de venir. According to one book that I have in my library, there are 65 very specific prophecies about the Messiah. De acuerdo con un libro que tengo en mi librería, en mi biblioteca, hubo 65 profecías específicas acerca del Mesías que habría de venir. Micah chapter 5 verse 2 prophesies that the Messiah would be born in Bethlehem Ephratah. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice que el Mesías nacería en Belén Éfrata. So Professor Stoner says, what is the probability of a person being born in Bethlehem? Así que este profesor pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre, una persona nazca en Belén In comparison with anywhere else in the world. en comparación con cualquier otra parte del mundo? And he came up with the number because the world's population was not 8 million back then. Y como la población en aquel momento no era de 8 billones, 1 in 100,000 could be born in Bethlehem. uno de cada 100.000 podrían haber nacido en Belén. How many people would come riding in on a donkey into Jerusalem? This was another prophecy that was made in Zechariah 9:9. Encontramos otra profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9, en la que el rey vendría sobre un asno, un burrico. Well, you can see that one was much smaller, the probability was much greater. De hecho, podéis ver que la probabilidad de esa es mucho más grande. There were lots of donkeys. Había muchos burros. And they were like, well, you can't compare this. In Spain, you don't have a lot of pickup trucks. No. In the United States, we have pickup trucks. But the Pues- donkey was like the pickup truck that would carry small things with them. El burro era como una camioneta en la que llevarías muchas cosas y que en Estados Unidos abundan. The camels were like the big trucks that would haul things. Los camellos eran como los grandes camiones. So there were a lot of donkeys. Así que había muchos burros. So they said 1 in 100 maybe. Así que uno 100. A king probabilidad. riding in on a donkey, 1 in 100. Yes, so anyway, they went all the way down. Así que pasaron por todas las profecías, 8 prophecies. 8 en concreto, And they came up, they added them all together, las sumaron todas juntas and they came up with a number. y llegaron a un número, una cifra. The probability for just 8 of the estimated 65 messianic prophecies to be fulfilled by one person is 1 in 400 quadrillion. La probabilidad simplemente para 8 de las estimadas 65 profecías mesiánicas Let's just para que se cumplieran en Jesús es 1, ahí lo veis el número. let's just say 10 to the 17th power. Vamos a decir que es 10 a la 17ª potencia. Now I don't know how big this number is. Many of us can't figure that out very easily. No sé muy bien cómo es ese número, quizás no sea fácil para So muchos de let's decir, get some help here a little bit. así que vamos a compararlo para tener ayuda.
You have a beautiful country, by the way. Tenéis un bonito país, por cierto. And this is my second time to Spain. Este es mi segundo lugar en España. I visited the south of Spain. Ya he visitado el sur, I visited Madrid now and several places around he Madrid. visitado Madrid y alrededor. I still Ahora have to visit the north in Barcelona. tengo que visitar todavía el someday. norte y Barcelona. My daughter's favorite team is Barcelona, so she was El- upset we didn't el- go there. El equipo favorito de mi hija es el Barça, así que está un poco triste de que no haya ido allí todavía. Just imagine that you cover the entire country of Spain Ahora imaginaos que cubrís todo el país de España with silver coins, con monedas de plata, 1 meter deep, 1 metro de profundo, all across the country, todo el país, everywhere. todos lugares. Now, they're not out there, so don't go running out looking for them. Esto no ha ocurrido, así que no vayáis corriendo. But just imagine that they're covering the entire country of Spain in 1 meter of coins. Pero simplemente imaginad que todo el país de España está cubierto con 1 metro de monedas de And plata. one of those coins is marked with an X. Y una de esas monedas está marcado con una X. And you send in a blind man to pick out one of the coins in Spain. Y mandas a un ciego a que vaya y coja una de esas monedas. And the probability of him picking for the first time that one coin that is marked with an X Y la probabilidad de que ese ciego coja por primera vez esa moneda marcada con una X is the probability of 8 prophecies to be fulfilled in one person. es la probabilidad de 8 profecías para cumplirse en una persona. But Professor Stoner didn't stop with 8 prophecies. Pero el profesor no terminó con 8 profecías. He said, students, I will have another project for you. Estudiantes, tengo otro proyecto para vosotros, les dijo. Let's take 24 prophecies. Hablemos de 24 profecías And let's see what the probability for 24 of these very specific prophecies y would be. veamos cuál es la probabilidad para estas 24 profecías específicas. And they came up with a number, Y llegaron a un número, 10 to the 157th power. 10 a la 157 potencia. I was trying to figure out how to even, so I have a slide here. Quería decir cómo se dice y tengo una diapositiva. Those are 157 zeros, Esos son 157 ceros. 10 to 157th, 1 in whatever number that is. 1 al número que eso sea. How big is that number? ¿Cuán grande es ese número? It's huge. Es enorme. We can't even come close to comprehending this number. No podemos ni siquiera acercarnos a comprender ese número. So let's try. Así que intentémoslo. This is a picture taken by the Hubble Space Telescope. Esta es una foto tomada por el telescopio Hubble. Every point of light that you see in this picture Cada punto de luz que ves en esta imagen is not a star, no es una estrella, it is a galaxy. es una galaxia. Every one of those points that you see there is a galaxy. Cada uno de esos puntos que tú ves ahí es una galaxia. This is about as far as the Hubble Space Telescope could see. Es lo más largo y Penetrate. profundo que el telescopio Hubble puede penetrar. We don't know how many galaxies there are in the universe, No sabemos cuántas galaxias hay en el universo, but let's just guess that there are 100 billion galaxies in the universe. pero digamos que hay 100.000 millones de galaxias. Some people say there may be 200 billion, but let's just say there's 100 billion. Digamos que eso es el número que hay. Let's say that each galaxy has 1 trillion stars. Digamos que cada una de esas galaxias tiene 1 trillón de estrellas. The total amount of stars in the known universe would be 10 to the 23rd power. Entonces, el total sería justamente el número que hemos dicho, 10 a la 23 potencia. That is so much smaller than 10 to the Y 157th sin power. embargo, ese número resultante es mucho más pequeño So que you're la like- probabilidad que hemos mencionado de 10 a la 157. Okay, those are galaxies and those are stars, fine. Galaxias, estrellas, bien. Let's go to one of the smallest particles in the universe. Vamos a una de las partículas más pequeñas del universo. Let's go to the atom. Vamos al átomo. All right. Scientists estimate Los científicos estiman that if you take all the atoms in the known universe, que si tú tomas todos los átomos en el universo conocido, the number would be 10 to the 78th power. el número sería 10 a la 78 potencia. That's still nothing even close to 10 to the 157th Y eso todavía no es nada comparado con la probabilidad de 10 a la power. 157. So in his book, Professor Stoner says, Así que en su libro el profesor Stoner dice, the man who rejects Christ as the Son of God is el hombre que rejecting, rechaza a Cristo como el Hijo de Dios is rejecting a fact proved perhaps more absolutely than any other fact in the world.
El hombre que rechaza a Cristo como el Hijo de Dios rechaza un hecho probado quizás más absolutamente que cualquier otro hecho en el mundo. I'm not a astronomer Yo or no soy mathematician. un astrónomo o un matemático, I'm an archaeologist. soy arqueólogo, But I find it very interesting pero lo encuentro muy interesante that when we come to the attacks on the on the validity of the Bible que cuando nos vamos a hablar de la validez de la Biblia in our modern and postmodern society today, en una sociedad moderna y posmoderna, the two things that are attacked the most las dos cosas que son más atacadas is the historicity of the Bible, es la historicidad de la Biblia, its historical accuracy, es el cumplimiento histórico and the idea that God can intervene in history, that there is a supernatural God that intervenes in history. y That would make prophecy null and void. y la segunda idea que se cuestiona es la posibilidad de que Dios pueda intervenir en la historia porque eso anularía el carácter profético. If you can destroy the historicity of the Bible, Si tú puedes destrozar la historicidad de la Biblia, if you can destroy the prophetic view of the future of the Bible, si tú puedes destruir o anular la visión profética del futuro en la Biblia, you have destroyed the biblical worldview. tú destruyes la cosmovisión bíblica. And those are the very things Y esas son las dos cosas that God allows us to test him on. a las que Dios nos permite probar. That's why we're allowed to go out and do archaeology. Y esa es la razón por la que hacemos arqueología. You're not going to find an institute of Hindu archaeology anywhere in the world. No vas a encontrar ningún instituto de arqueología hindú You're en not going ninguna to parte del find mundo. an institute of Buddhist archaeology anywhere in the No vas a world. encontrar un instituto de arqueología budista, Because those religions are not constituted in history. porque esas dos religiones no están constituidas en la historia. They're philosophies Son filosofías that are somehow connected with some otherworldly existence in the universe. que están quizás conectadas de alguna forma con alguna existencia posible en el universo. The monotheistic religions are unique in this effect. Las religiones monoteístas son únicas en este sentido. We go next to the Dead Sea. Fuimos al Mar Muerto. The Dead Sea is a place where everything is dead. El Mar Muerto es un lugar en el que todo está muerto. There are three seas around Israel. Hay tres mares alrededor de Israel. One of them you know very well, Uno de ellos lo conocéis muy bien, the Mediterranean. el Mediterráneo. The whole western coast of Israel is the Es Mediterranean. la costa occidental de Israel. So we say, in short, Decimos, en breve, we have the Med, tenemos el Med, we have the Red, tenemos el rojo and we have the Dead. y tenemos el muerto. Those are the three seas that we have. En inglés queda mejor, sí. And the Mediterranean, you know, Y el Mediterráneo, ya sabéis, and you know the Red Sea is a wonderful place to go scuba diving, beautiful, beautiful fish. el Mar and Rojo ya sabéis things, que es un lugar corals. precioso para hacer buceo, es muy bonito. And then you have the Dead Sea where nothing is. Y ahí tenéis el Mar Muerto. Maybe some bacteria. Quizás alguna bacteria. There's so much salt and mineral content that you can float like a cork on the sea. Hay tanto mar y tanto mineral que tú puedes flotar. Some of you have done that before. Algunos lo habéis hecho. You can see the salt remains here on the side as the water evaporates. Podéis ver la sal que permanece ahí. And the sea is evaporating so quickly that we no longer have one sea, we have two seas. It's already separated. De hecho, se está evaporando tan rápido que en lugar de tener un mar, ahora tenemos dos porque se han separado ya. And some geologists are saying that maybe by 2030 there will be no Dead Sea anymore. Y de hecho, algunos geólogos dicen que para el 2030 ya no habrá mar muerto. On the side of the Dead Sea is one of the fortresses that Herod built. Al lado del Mar Muerto hay una de las fortalezas que Herodes construyó. It's the most visited archaeological site in Israel. Es el sitio arqueológico más visitado de Israel. Millions of people come here every single year. Cada año millones de personas acuden a este lugar. Children from school groups all over Israel come to Masada. Niños con autobuses desde la escuela vienen para visitar este lugar, Masada, It's one of the most famous archaeological sites in the world. uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. My wife and I were living in Jerusalem in 1995 and 1996. Mi esposa y yo vivíamos en Jerusalén 95-96 And one of the fellows that were with us at the institute where we were living, y uno de los compañeros que vivía en el instituto en el que vivíamos she was an expert on Roman gardens. era experta en jardines romanos Her name is Kathy Gleason. y su nombre es este. She's a professor at Cornell University. Es una profesora en la Universidad de Cornell. And she said, I've been invited by Ehud Netzer, Professor Netzer, Y ella ha sido invitada por el profesor Netzer to look for the gardens of Herod the Great
in Masada. para encontrar los jardines de Herodes el Grande en Masada. Do you and Giselle want to come and help me look for the gardens? ¿Queréis venir los dos a ayudarme a encontrar esos jardines? When you're invited to excavate a site like this, you don't refuse. Cuando a ti te invitan a excavar un lugar como este, no We rechazas. were very excited to go. Estábamos súper contentos de ir. So we asked Kathy, Así que le preguntamos, what's the research design? What's the approach that we're going to ¿cuál take? es el diseño? ¿Qué estrategia vamos a seguir? How do you find gardens in the desert after 2,000 years? ¿Cómo encuentras jardines en el desierto después de 2000 años? So she says, this is how we did it in Jericho. Esto es como lo hicimos en Jericó, les dijo. We look for discolorations in the soil. Buscamos decoloración en el suelo. I said, are we going to be digging? She says, no. ¿Estaremos excavando? Dijo, no. We're going to be scratching the surface. Estaremos rascando la superficie. And we're going to look for discolorations. Y vamos a buscar decoloración. And maybe there will be some buried jars that will contain the water for the, we'll see what there Y is. quizás encontremos algunas jarras que pudieran contener el agua. Ya veremos. So Giselle and I arrived in this fabulous site. Así que llegamos a este lugar maravilloso. Here you can see the three-tiered palace, the northern palace that Herod built. Aquí podéis ver los tres palacios que Herodes construyó. It's one of the most elaborate palaces ever found in Israel. Es uno de los palacios más elaborados jamás encontrados en He Israel. had three palaces on Masada. This is just the one, the Aquí, first one. él tenía tres palacios en Masada. Este es el primero. These are the storage rooms where he had all of his luxuries and all of his goods stored. Estos son los almacenes donde él tenía todas sus posesiones, su lujo guardado. And we decided to not to excavate, but to look for the gardens where that big circle is. Y decidimos buscar los jardines en ese lugar donde está el gran círculo señalado. It was near a cistern that had water there. A cistern. Estaba cerca de una cisterna y pensábamos que ahí podría tener el agua almacenada. And so we were working there Así que estábamos trabajando allí. for a week and a half. Por una semana, semana y media, We were scratching the dirt looking. estábamos rascando ahí el polvo, buscando. It was April. Era abril, We were in the desert. estábamos en el It desierto, was hot. era caluroso. After a while, you start seeing all kinds of colors. Y de hecho, al rato empiezas a ver muchos tipos de colores. But we didn't know what we were looking for. Pero no sabíamos lo que estábamos buscando. She knew. Ella sabía. And in the end, we didn't find what we were looking for. Y al final no encontramos lo que estábamos We could buscando. not find the gardens of Herod the No, Great. no pudimos encontrar los jardines de Herodes el Grande. Meanwhile, Mientras, another team with Ehud Netzer was working in this small area. otro equipo con Ehud Natzer estaba trabajando en esta área. They had found a cistern Habían encontrado una cisterna that had no longer been in use and was made into a garbage dump. que ya no tenía uso y se había convertido en un basurero. And that's where they were working. Y ahí es donde estaban trabajando ellos. Now, let me tell you something. Garbage dumps are treasure troves for archaeologists. Dejadme que os diga que los basureros son lugares de tesoro para los arqueólogos. You know, archaeology is a very, it's kind of a romantic thing that people think about, as a discipline. Sabéis que la arqueología es como una disciplina romántica, a veces la gente lo percibe así, But basically, we're just garbologists. pero en realidad lo que hacemos es buscadores de basura. We just excavate garbage that Pues people left behind. excavamos en la basura que la gente dejó. So here they were finding all kinds of amazing things. Así que ahí estaban encontrando un montón de cosas increíbles. A Roman sandal had been thrown away Una sandalia romana había sido echada allí, because one of the pieces of leather had become unattached. porque uno de los trozos de la correa se había separado. Perfectly preserved after 2,000 years. Después de 2 años, totalmente y perfectamente preservada. We found a basket Encontraron una cesta perfectly preserved perfectamente after preservada 2,000 years. después de 2000 años. Inside the basket, there were locks of hair. Somebody had a haircut 2,000 years ago. Hace 2000 años a alguien le cortaron el pelo y en la cesta encontramos pelo. The hair was curled and was so perfectly preserved it looked like the haircut had taken place 2 weeks ago. El pelo estaba rizado y estaba tan bien conservado que parecía que el corte de pelo había sido solamente 2 semanas atrás. We found eggshells. Encontramos hachas. Somebody had an omelet. Alguien había eggshells, Eggshells. cáscaras de huevo. Alguien se había hecho una tortilla And put one shell inside the other, just like we do today. y había puesto una cáscara dentro de la otra como hacemos normalmente hoy. All kinds of neat things were found. Encontramos cosas muy bonitas. Pomegranate rinds. Nos encontramos con cáscaras de granada And then we had walnuts y nueces and almonds y almendras and grain. y grano. And what do you think that is up there? ¿Y qué pensáis que es eso? They're dates. Son Date dátiles. Date pits.
Did you know that the Hebrew University Botany Department took those date seeds, those date pits? ¿Sabéis que la Universidad de Jerusalén tomó esos dátiles, They put them into a solution los pusieron en una solución, en un líquido, and they germinated after 2,000 years. y germinaron después de 2000 años? They planted them down near Jericho. Y los plantaron allí cerca de Jericó They named the new date palm that grew Methuselah. y le llamaron Metúsala a la nueva planta que nació de esos dátiles. It's the oldest seed that has ever germinated in history. Es la semilla más antigua que jamás ha germinado en la historia. The problem was Methuselah was a male plant, Lo malo es que Metúsala fue una planta masculina, so they needed to find a female seed. así que tuvieron que encontrar una semilla So they femenina. planted a few more, and they had Hannah growing next to it. Así que a year hicieron que later. otras crecieron alrededor de Metúsala. And after 2,000 years, they produced dates, Y después de 2000 años han creado dátiles, a subspecies of dates that hasn't been in existence for 2,000 years. subespecies de dátiles que no han existido por 2000 años, Miracles un from the milagro desert. del desierto. But the most important thing that was discovered in 1986 during our excavation Pero lo más importante que descubrimos en 1986 en la excavación was this broken piece of pottery that Ehud Netzer is holding. es este trozo de vasija roto que Hetzer que tiene en sus manos. It's a wine amphora from Rome, Es una ánfora, una jarra de vino de Roma, and on it was written something important, y en ella se puede leer una inscripción importante, belonging to Herod the Great, king of the Jews. perteneciente a Herodes el Grande, el rey de los judíos. For the first time outside of the Bible and Josephus, Por primera vez fuera de la Biblia y de Josefo, we had Herod's full name and title encontramos el nombre completo de Herodes y su título, found in the palace that he built encontrado en el palacio que él había construido at Masada 2,000 years earlier. en Masada 2000 años atrás. That night, as my wife and I, as Giselle and I were walking down the siege ramp that was built at Masada, Aquella noche, mientras mi esposa y yo bajábamos por la rampa que se ha construido hacia Masada, we were walking down to the camp below where we were living, estábamos bajando al campamento en el que estábamos quedándonos and I began to think, y empecé a pensar, Herod the Great, king of the Jews, Herodes el Grande, rey de los judíos. these magnificent palaces that were built for his honor and posterity, Estos magníficos palacios que habían sido construidos para su orgullo y su his prosperidad. paranoia posteridad. to retain power at all costs, Esa paranoia de retener el poder a cualquier coste. so much paranoia that he would kill his own family in order to retain his Tal power. paranoia que hizo que matara a su propia familia. And then there was another man, Y sin embargo hubo otro hombre and upon his head, when he was crucified on the cross of Calvary, que al ser crucificado sobre su cabeza en el Calvario, was the Roman titular. se le puso un título romano It said, Jesus of Nazareth, King of the Jews. que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Two kings, Dos reyes, two lives, dos vidas, two men dos hombres who lived completely different lives. que vivieron vidas completamente diferentes. Herod the Great, who did all the things that we've described, Herodes el Grande, que hizo todo lo que hemos descrito, and Jesus of Nazareth, y Jesús de Nazaret, who gave up all power, que rindió todo el gave poder, up all glory, que abandonó toda la gloria. the King of Kings and Lord of Lords, El Rey de Reyes y el Señor de the Señores, creator of the whole universe, el creador de todo el universo, who gave up everything el que lo dejó todo to come to a small, little, dirty place in Bethlehem, para venir a un lugar pequeño y polvoriento en Belén, where he was born as a helpless baby, donde nació como un inocente, indefenso bebé, fulfilling the mission of the prophecies that had been prophesied for thousands of years. cumpliendo las profecías que habían sido anunciadas por miles de años. And as I thought about it, I thought about Herod Y al pensar en esto pensé en Herodes, when the wise men came. cuando los sabios llegaron de And I Oriente. understand that here in Spain, it's the wise men that are very important. Y creo que aquí los Reyes At Magos son Christmas muy time. importantes en este tiempo del año en January España. 7, right? Yes, January 7. 6 and 7. If Herod, instead of sending his soldiers, Si en lugar de haber enviado a sus soldados Herodes, had gone with these kings from the east hubiera ido con estos hombres de Oriente to worship with them at the feet of the King of Kings. para adorar a los pies del Rey de Reyes. We have that same choice today, don't we? Hoy tenemos la misma elección, ¿verdad?
To live for ourselves ¿Vivir para nosotros or to live for others? o vivir para otros? To love ourselves ¿Amarnos a nosotros or to give up our lives for others? o dar nuestra vida por los demás? That's why we are here at ASI. Esta es la razón por la que estamos aquí en ASI. We are here to give of ourselves for others. Aquí estamos para darnos a otros, Because when Jesus came to die here porque cuando Jesús vino a morir on this aquí, earth, en esta tierra, he made a promise Él hizo una promesa, that where he is going, que donde Él va, he is preparing a place for us. está preparando un lugar para And where he nosotros. is preparing a place for us, Y en el lugar en el que está preparando un he lugar will para return nosotros, one day Él volverá algún día and he will take us there y nos llevará a ese lugar so that we can live with him through para que eternity. podamos estar con Él por la eternidad. But it's not only about us here in this room. Pero no solamente acerca de nosotros en este lugar, It's about the millions of others in this country, son todos los millones que viven en este the país, millions of others around the world. los millones que viven en este planeta, A third of the planet that hasn't even heard the name Jesus before, un tercio del planeta que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús antes, who are living and dying their lives without any knowledge of the que gospel. están viviendo y muriendo sin conocer el Evangelio. Jesus died for them too, Jesús también murió por ellos and we have been called to share the message of the y gospel. hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Last year, El último año we had the privilege with ASI tuvimos el privilegio con Spain. ASI, España, and Safalis Press y con la editorial Safeliz to visit these places in Israel. visitar estos lugares en Israel. Many of you who are here today were on this trip with us. Muchos de los que estáis aquí estuvisteis en este viaje. It was an incredible experience Fue una experiencia increíble. to walk the streets where Jesus walked, Caminar por las calles por las que Jesús caminó. to see these places like Masada Conocer estos lugares como Masada, and Caesarea Maritima and other places that we Cesarea visited. Marítima y otros lugares que hay allí. But for me personally, Pero para mí personalmente, the most significant thing that happened that year lo más Last significativo que ocurrió el año pasado was what Safalis, ASI, and the Israel Mission and the General Conference teamed up to do. es lo que ASI, Safeliz, la Misión Israel y la Conferencia General nos juntaron para hacer. And that is to print 80,000 copies of Steps to Christ. Y es imprimir 80.000 copias del Camino a Cristo. 80,000 copies in 10 different languages that are the most read languages in the country of Israel. 80.000 copias impresas en los 10 lenguajes o idiomas más hablados en la tierra de Israel. And to bring the church together, just as you are together here today, Y unir a toda la iglesia tal como estáis hoy unidos, from throughout the territory of Israel, de todo el territorio de Israel, and to hand out these books on Sabbath y morning. repartir estos 80.000 libros el sábado por la mañana. By the way, this was a great highlight there too. De hecho, este es uno de los momentos clave de ese viaje también. One of our participants, Sienna, was baptized here in the Jordan River. Ahí tuvimos el privilegio de ver el bautismo de And Siena. that was the biggest highlight, perhaps, of the whole Y event. de hecho, quizás fue lo más bonito de todo el evento. But here we are Aquí estamos in the rented facility at the YMCA in Jerusalem. en Jerusalén. Elder Ayrton Köhler is here, the Secretary of the General Ahí Conference. tenemos a Ayrton Kohler, el secretario de la Conferencia General. Representatives from ASI and Safalis are there too. Representantes de Safeliz y de ASI España los tenemos ahí And the también. church that day was filled with people. Y la iglesia estaba llena de gente ese día. And it was a beautiful thing to be there for me personally, Y para mí personalmente fue hermoso estar ahí. because I have been traveling and worshiping in Israel at our churches for almost 40 years. Porque he estado viajando y adorando en las iglesias de Israel por 40 años. Israel is a country where there can be no public evangelism. Sabéis que en Israel no puede haber evangelismo It is público. against the law to have an evangelistic meeting. Es contra la ley tener evangelismo público, encuentros públicos. And the only way to do evangelism is by friendship. Y la única forma de hacerlo es a través de la amistad. This was the biggest initiative I remember in the last 40 years in Israel. Esta es la mayor iniciativa que yo recuerdo en los últimos 40 años en Israel. 80,000 steps to Christ, 80.000 caminos a Cristo. to a membership that is about 1,500 for the whole country. Para una membresía que tiene en todo el país unos 1.500 miembros. It was a beautiful day. Fue un día hermoso. I took 2 of those copies. Yo me llevé 2 de esas copias. And on that Sunday, Y en aquel domingo I met with 2 prominent scholars me junté con 2 académicos prominentes in that country en el país who had just accepted
Jesus as their Messiah. que habían aceptado justamente a Jesús como su And I had the Mesías. privilege of giving them a copy of that Y Steps to tuve el Christ. privilegio de darles un camino a Cristo a cada uno. Friends, I believe something with my entire being right now. Amigos, creo algo con todo mi ser. Jesus is coming very soon. Jesús viene muy pronto. We don't have a lot of time left. No tenemos mucho tiempo. The events that are taking place around the world are intensifying as we have never seen before. Los eventos que están ocurriendo en el mundo se están intensificando como jamás hemos visto en la historia. These opportunities will not be here forever. Estas oportunidades no van a estar aquí siempre, para So siempre. let us work together. Así que trabajemos juntos. The church, La iglesia, ASI, ASI, independent ministry, movimientos the independientes, membership of the church to spread the con la message membresía de la iglesia para compartir el evangelio, el mensaje, so that the harvest will be great. para que la cosecha esté lista. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Querido Padre, we can do nothing of our own power, no podemos hacer nada por nuestro propio poder, but we pray today for the power of your Holy Spirit pero pedimos el poder del Espíritu Santo, to be poured out on this place here in Spain. que se derrame en este lugar aquí en España. As we saw the projects on the screen here in Spain that we are proposing this weekend, Al ver los proyectos que se han propuesto en la pantalla aquí este fin de semana para España, only heaven will count solamente el cielo podrá the contar results of these projects los through resultados de estos eternity. proyectos para la eternidad. But I pray, Lord, that you will open our hearts Pero and te our pido, minds Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, to respond to the call of the Holy Spirit, para responder al llamado del Espíritu, to be your hands and your feet, para que seamos tus pies y tus manos, to be your mouth, para que seamos tu boca and to spread the message y prediquemos el mensaje as we wait for Jesus to come. mientras esperamos que Cristo vuelva. Amen. Amén.